Uno de los argumentos que usamos los hombres en nuestra rebeldía, y más cuando estamos jóvenes, para, para hacer nuestra voluntad, para hacer lo que queremos por encima de lo que nos aconsejan, o de pronto nuestros padres nos dicen, o nos dice la ley, ¿cierto? Muchas veces, es el argumento de que al fin y al cabo esta es mi vida. ¿Sí lo han escuchado? ¿O lo han dicho alguna vez, lo dijeron, ¿cierto? Al fin y al cabo esta es mi vida, ¿cierto? Yo veré lo que hago con mi vida. Lo que yo hago no le interesa a nadie, es mi vida y no le debo cuentas a nadie, no es su vida. Todas esas cosas usamos como diciendo voy a hacer mi voluntad y usted no se meta prácticamente. Porque lo que yo haga me afecta es a mí y no a los demás. Pero a medida que vamos creciendo y madurando, pues nos vamos dando cuenta que las cosas no son tan así, sino que nuestras decisiones también afectan a las personas que nos rodean, a las personas muchas veces que amamos, a las personas que habitan a nuestro alrededor. Y cuando no queremos entender eso, cuando no queremos entender que nuestras acciones sí afectan a los demás, pues resultamos siendo un peligro para nosotros, pero también para las demás personas. Pues resultamos haciendo daño muchas veces primeramente a nosotros mismos, pero también a los demás, ¿no? Un ejemplo de esto ocurrió a final del año pasado aquí en Colombia, en Santa Marta, donde un hombre ebrio conducía su carro y estrelló a 10 personas. Creo que algunos habrán escuchado la noticia. De esas 10 personas, 6 murieron. El hombre fue, obviamente, puesto en prisión por homicidio culposo, se llama eso. Así que, en realidad, nuestras decisiones sí afectan a las demás personas, ¿cierto? Muchas de nuestras decisiones sí afectan a las demás personas. Nuestra vida sí le interesa a los demás porque afecta de cierta manera a las demás personas. Y eso es madurar. Eso deberíamos enseñarlo nosotros a nuestros hijos, ¿no creen? A veces los hijos como que piensan que es su vida y punto, pero debemos enseñarles que lo que ellos hacen sí interfiere con la vida de los demás, sí afecta para bien o para mal a los demás. Y mis hermanos, esa es la realidad, ¿no? Nosotros debemos, por eso, nosotros tenemos mucha responsabilidad, ¿cierto? Y debemos procurar que lo que nosotros hacemos no daña a nuestro prójimo, sino que más bien le ayude, ¿no creen ustedes? Eso nos hace responsables. Vivimos en comunidad, vivimos con más personas y lo que nosotros hagamos sí interfiere con los demás. Eso es una responsabilidad y por eso nosotros debemos cuidar que lo que decimos, hacemos, ¿cierto? Que las decisiones que tomamos bendigan a nuestro prójimo y no le dañen, ¿cierto? Ahora, esto aplica para cualquier persona, pero mucho más para nosotros los cristianos, porque nosotros tenemos un encargo adicional de parte de Dios. Y por tanto tenemos una responsabilidad mayor. Tenemos un encargo adicional y por tanto una responsabilidad mayor. ¿Cuál será ese encargo? En el estudio de hoy vamos a ver no solamente ese encargo, sino que también vamos a ver cómo podemos nosotros cumplir con ese encargo y también vamos a ver cómo somos bendecidos nosotros a través de ese cumplimiento de lo que Dios nos ha encargado. Vamos a aprender cómo podemos cumplir el encargo de manera que con nuestra vida glorifiquemos a Dios, bendigamos a nuestro prójimo y también disfrutemos de la bendición de una vida que es sabia. Así que vamos a continuar con nuestra serie Siguiendo las huellas de Cristo, que es el estudio expositivo de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Esta es la 10ª enseñanza de esta serie, que se titula Una vida que resplandece. Es una pregunta, más bien, ¿una vida que resplandece? ¿Por qué es una pregunta? Porque Pablo en este versículo nos va a hablar de que nosotros los creyentes resplandecemos. Y la pregunta es ¿cómo resplandecemos? ¿Por qué dice Pablo que resplandecemos? Una vida resplandeciente es el título. Y vamos a estar estudiando Filipenses 2, del 12 al 18. Filipenses 2, del 12 al 18. Dice la palabra del Señor.
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Continuamos en el estudio de esta preciosa carta que el apóstol Pablo envía desde la prisión a los filipenses. Y estamos en la tercera parte de la carta donde el apóstol Pablo, después de que llama a la iglesia a estar unidos, a dejar el orgullo, el egoísmo y a unirse en como un solo cuerpo, ahora va a continuar con una argumentación a favor de esa unidad, pero poniendo algunos ejemplos, ¿cierto? Algunos modelos de esa vida en amor, de esa vida en entrega, de esa vida en unidad. Hace 8 días vimos el primer ejemplo que Pablo puso, que fue el ejemplo de ¿quién? ¿Recuerdan? De Cristo, ¿cierto? Dijo, haya pues ese mismo sentir que hubo también en Cristo, y nos mostró cómo Cristo fue un ejemplo para nosotros de esa vida en amor, caracterizada por la negación a sí mismo, la humildad, el servicio, la obediencia y la entrega. Y en los versículos que nos corresponde estudiar hoy, el apóstol Pablo reitera la importancia de esa unidad poniendo un ejemplo más. El apóstol en este texto va a resaltar la importancia de la unidad con relación a un tema que es muy importante dentro de la Escritura, y es el hecho de que Dios nos ha puesto a nosotros, la iglesia, como luz del mundo, luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser luz en medio de las tinieblas? ¿Cómo podemos nosotros ser llamados a resplandecer? Es la pregunta. Pues la Biblia nos dice que después del pecado del hombre en el huerto de Edén, la realidad es que el mundo quedó en tinieblas. Así lo describe la Biblia. Lo describe en tinieblas, y esto obviamente es una consecuencia de la caída. ¿Qué son esas tinieblas? Las tinieblas del mundo hacen referencia a la maldad y al pecado del hombre. Recuerden que en la caída el hombre muere, dice la Biblia, espiritualmente, y él se convierte en un pecador. Todo lo que piensa, lo que desea, lo que hace es pecaminoso. Así que a eso se refiere también a su ceguera espiritual, a la influencia del poder del maligno sobre la vida de los hombres, y todo eso es lo que la Biblia llama tinieblas en el mundo. El mundo está inmerso en las tinieblas del pecado y la rebelión contra Dios. Y eso lo vemos, mis hermanos, todos los días, ¿no creen ustedes? La corrupción, el robo, el asesinato, la inmoralidad, todo eso es el pan de cada día, ¿cierto? Esa es una realidad cotidiana, la vemos todos los días. El hombre es pecador. Y en todas esas cosas que vemos se evidencia en la realidad la situación del mundo. Miren que el humanismo dice que el hombre es bueno. Si el hombre fuera bueno, ¿cómo serían las noticias? ¿Cierto? Pero la Biblia dice que el hombre fue creado bueno, ¿cierto? Pero en el huerto cayó de ese estado, y entonces ahora es un pecado. Eso es lo que dice la Escritura. Y es lo que vemos todos nosotros a diario. Y aquí Pablo nos recuerda algo muy interesante, que la única esperanza para este mundo en tinieblas, ¿cuál es? Cristo. Es el evangelio de gracia. El apóstol Juan dice en su evangelio que Jesucristo, con su obra redentora, es la luz que resplandeció en medio de las tinieblas de este mundo. Jesucristo es la luz que resplandeció en medio de las tinieblas. ¿Recuerdan cómo empieza el evangelio de Juan? Que dice que la luz vino a este mundo, ¿cierto? Así que Jesús es la luz que brilla en este mundo en medio de las tinieblas. Y por eso, mis hermanos, el apóstol aquí nos dice que la iglesia es el luminar, ¿no?
Es decir, nos recuerda que la iglesia es la encargada de predicar esa redención de Cristo, de reflejar la luz del evangelio al mundo en tinieblas. Nosotros somos ahora los encargados de irradiar con la luz de Cristo. Y por eso en el Sermón del Monte, Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Allí nos dice el Señor. Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Nosotros, la iglesia, somos la luz del mundo. ¿No les parece eso una responsabilidad tremenda, cierto? Es decir, la única esperanza en este mundo es que la iglesia haga su trabajo y Cristo sea conocido. Es lo que nos está enseñando hoy la Escritura. Mis hermanos, sin la iglesia el mundo se perdería en sus tinieblas. Y esa es la responsabilidad adicional que tenemos los creyentes en relación a nuestro prójimo. Aparte de que nuestras obras deben hacer bien a nuestro prójimo, también tenemos la responsabilidad de ser luz para este mundo que está en tinieblas. Todos los creyentes tenemos esta responsabilidad de ser luz para nuestro prójimo. Estamos aquí para resplandecer con la luz de Cristo y su evangelio, y este mundo necesita una iglesia que muestre a Jesús. Y es de eso que Pablo nos habla en este pasaje, de nuestro llamado a ser luminares del mundo. Como dijimos al comienzo, el cumplimiento de este deber, de todos los deberes nuestros, pero también de este, mucho más de este, pues no solamente beneficia a los hombres porque ellos ven la luz de Cristo, sino que también nos llena a nosotros de gozo. Es lo que vamos a ver aquí en el texto, porque nos da la satisfacción de que hemos cumplido nuestro deber, que hemos hecho la voluntad de Dios, y también nos va a dar las buenas relaciones con nuestros hermanos. Entre más hermanos hayan alrededor de nosotros, pues más vamos a disfrutar nosotros como creyentes. Vamos a disfrutar de haber cumplido la voluntad del Señor y de ser útiles en su reino. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos ser los creyentes luminares para este mundo? ¿Cómo podemos ser nosotros luminares para este mundo? De pronto usted ve que usted no cumple con este oficio, de pronto usted ve que es como negligente en cumplir este oficio, como que no lo hace como debiera, y hoy el Señor nos va a hablar de esto. De esto es lo que vamos a estudiar hoy en este pasaje, que hemos dividido en 3 puntos, que son los que vamos a ver. Primeramente, si queremos resplandecer como luminares en medio de este mundo en tinieblas, el apóstol Pablo nos dice en este texto que debemos asumir nuestra responsabilidad. Es lo que dice, lo que nos enseña este texto. Debemos asumir nuestra responsabilidad. Si nosotros vemos el versículo 12, comienza con unas palabras que son un enlace, ¿cierto? El apóstol Pablo generalmente une un párrafo al otro con estas palabras, ¿no? Con estos enlaces. ¿Cuáles son esas palabras? Por tanto, ¿cierto? Por tanto. Es decir, la idea que él venía trabajando en el anterior párrafo es la misma que va a trabajar en este. Él sigue hablando de la unidad. Él sigue llamando a los filipenses a esa unidad, a ese amor sacrificial, a esa humildad de la cual Cristo es el ejemplo supremo, ¿cierto? Y esta vez va a seguir con su argumentación acerca de la unidad, pero esta vez lo va a hacer a través de expresiones que enfatizan la responsabilidad de la iglesia, que llaman a la iglesia a asumir su responsabilidad. El apóstol va a hablar de obedecer, de ocuparse y de temer. 3 cosas. Obedecer, ocuparse, temer. Todo eso son palabras que indican acción, que nos recuerdan nuestra responsabilidad, lo que estamos llamados a hacer nosotros, los creyentes. Y a medida que avancemos en el estudio de este pasaje, nos vamos a dar cuenta que el apóstol aquí va a usar un juego de parejas, de expresiones, para dar la idea que nos quiere comunicar en el texto. Va a usar parejas de expresiones para resaltar el carácter externo de las cosas y el carácter interno. El carácter externo y el carácter interno. Lo vamos a ver en todo lo que vamos a estudiar. Por ejemplo, aquí en el comienzo, en el versículo 12, Pablo empieza resaltando la obediencia de los filipenses y él resalta la obediencia cuando él estaba presente en la iglesia de Filipos. Cuando él estaba presente, ¿cómo se portaba la iglesia? Bien, todos bien, ¿cierto? Pero ahora que está ausente, él dice, yo les llamo a que ahora en mi ausencia también
obedezcan. Ahí está otra vez. Está ese juego de expresiones. Primero, obediencia en mi presencia, luego, obediencia en mi ausencia. Y si nosotros miramos la obediencia que mostramos delante de las autoridades, pues es una obediencia externa. Bien puede estar hablando de que somos personas sujetas o puede ser que seamos personas hipócritas, ¿cierto? Que mientras que la persona está, pues todo bien, pero cuando la persona ya no está, nos desordenamos, ¿cierto? En cambio, la obediencia que se manifiesta estando ausente nuestra autoridad, cuando nadie nos ve, pues está hablando de una sincera obediencia, está hablando de una sujeción genuina, de una convicción de lo que se hace, ¿cierto? Cuando en realidad estamos convencidos de lo que hacemos, obedecemos, estando presentes las personas o no estando presentes. Y es a eso a lo que está llamando Pablo aquí. Ahora, ¿cómo debía obedecer ese llamado de unidad en la iglesia? Dice la palabra ocupándose de su salvación. Así dice el texto. Y esta expresión, algunos la han malinterpretado afirmando que habla de la salvación por obras. Entonces muchos dicen, sí ve pastor, ahí dice ocupado de vuestra salvación. Quiere decir que nosotros logramos la salvación haciendo cosas. Y ellos dicen que el texto más o menos está diciendo ocúpense de hacer buenas obras para que puedan ser salvos. Pero eso no es lo que está diciendo el texto y eso es un error de comprensión, de interpretación del texto. ¿Cómo lo sabemos? Porque todo el texto de la Escritura debe interpretarse dentro de su contexto. Todo texto de la Escritura debe interpretarse dentro de su contexto. Este texto no puede estar hablando de salvación por obras porque ese es precisamente el error de los judaizantes que Pablo está combatiendo dentro de la carta. Recuerden que esa es la falsa doctrina que está queriendo entrar a la iglesia de Filipos. Una falsa doctrina que habla de la salvación por obras. Entonces Pablo no puede estar defendiendo la salvación por obras en una carta donde está combatiendo esa idea, ¿cierto? La palabra ocuparnos significa trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. Trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. Esa es la palabra que usa el apóstol aquí. Ahora, ¿en qué sentido el creyente debe trabajar de esta manera? Recordemos que cuando hablamos de salvación, hablamos de un paquete completo, ¿no? Nosotros recordamos, por ejemplo, el orden de salvación. Todo lo que el orden de salvación tiene allí es, esos 7 puntos del orden de salvación, pues hacen parte de la salvación. Cuando hablamos de la salvación, no estamos hablando solo de la justificación, estamos hablando también de la santificación, ¿no? La santificación es parte del paquete que se llama salvación. Y en la santificación también es un obrar de Dios, también es una obra de gracia de Dios, pero también se nos llama a nosotros a trabajar en ella. La Biblia dice que debemos nosotros hacer morir lo terrenal en nosotros. Es un regalo de Dios, dependemos de Dios para que eso pueda suceder, pero se nos llama a una responsabilidad. Ustedes son santos, han sido salvos por gracia, pero ahora hagan morir lo terrenal en ustedes, dice la Escritura. Lo mismo la fe se usa en la Biblia para hablar de la fe que salva, ¿cierto? Es decir, de cuando Dios nos da la fe para creer en Cristo, se usa así esa palabra, eso es un don de Dios, es un regalo de Dios que nosotros no podemos producir, pero también está la palabra fe que habla del cuerpo de la doctrina que los creyentes debemos creer. Y en ese sentido la Biblia dice que nosotros debemos crecer en la fe. Debemos crecer en la fe y el conocimiento de Dios. Entonces miren cómo la Biblia sí nos habla de que la salvación es una gracia de la divina providencia de Dios, que es Él el que da la salvación conforme a su soberano propósito, conforme a su plan soberano, pero esa salvación implica para nosotros un trabajo, una responsabilidad. Entonces, los cristianos tenemos privilegios en Cristo, muchos. Podemos enumerar todos los privilegios que tenemos, son muchos, pero también tenemos responsabilidades. Y por eso la Biblia nos habla de nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad frente a la santificación. Tenemos una responsabilidad frente a la fe. La Biblia también dice que es Dios el que persevera en nosotros y es por la perseverancia de Dios que nosotros vamos a ser salvos. Sin embargo, la Biblia también nos llama a perseverar, ¿o no? También nos llama a perseverar. Otra vez, Pablo siempre en esta carta está mostrando los dos lados de la moneda. ¿Cuáles son?
la soberanía divina y la responsabilidad humana. Así que cuando el texto nos habla aquí de ocuparnos de nuestra salvación, nos está llamando a ocuparnos de aquello que es nuestra responsabilidad, ¿cierto? No de lo que Dios hizo, no de lo que Dios ya hizo en Cristo. Dios ya nos justificó, Dios ya nos hizo santos delante de su presencia. Por eso cuando partamos de aquí no vamos a pasar raspando, sino que vamos a llegar allá con la calificación de Cristo, no con la nuestra, ¿cierto? Pero en esta tierra tenemos llamado de parte de Dios a algunas responsabilidades. Una de ellas es santificación, crecer en la fe, en el conocimiento de Dios, perseverar y muchas otras responsabilidades que son a las que Pablo nos está llamando aquí a través de esa palabra, ocupados de vuestra salvación, que es un llamado completo a trabajar en nuestra santificación, en crecimiento de la fe y en todas las responsabilidades que tenemos. Ahora, dentro del contexto de la carta, de lo que él está escribiendo, que es acerca de la unidad, ¿cuál será ese llamado de Pablo a los filipenses a ocuparse de su salvación? ¿En qué tenían que ocuparse ellos? ¿Qué creen ustedes? En la unidad, ¿cierto? Recordemos que el problema de la iglesia de Filipos era que estaban divididos. ¿Qué debían trabajar ellos en la congregación? Pues la unidad. Tenían que sacar de la congregación la contienda, la división, el orgullo, el egoísmo y empezar a trabajar, como decía el texto, a trabajar en esas cosas para que pudieran ser luz, es lo que está diciendo este texto. Miren, ellos tenían un trabajo que hacer, tenían que ocuparse intencionalmente de esto. Y por eso Pablo no se queda allí, sino que más adelante corrobora esto que les estoy diciendo con los mandatos que él da, por ejemplo, en el versículo 14. Miren lo que dice el 14. En el 14, en el versículo 14, lo que hace Pablo es empezar a dar unos mandamientos. Por ejemplo, vemos que él habla acerca de hacer todo sin murmuraciones y contienda. ¿Cómo trabajamos? Dicen ellos. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo nos ocupamos de nuestra salvación? Pablo les dice, hagan todo sin murmuraciones y contienda. Y aquí vemos otra pareja de palabras que él usa. La palabra murmuraciones habla de las quejas, que es una conducta externa, cuando la gente dice, esto no me gusta, esto no está bien, esta iglesia tan no sé qué, ¿cierto? Tan falta de amor, esta iglesia no crece, esta iglesia esto y aquello, ¿cierto? Esas son las quejas, pero también habla de la palabra contiendas, y contiendas es una palabra que en el original nos habla acerca de algo más interno, que es el proceso intelectual que cuestiona negativamente, el proceso intelectual que cuestiona negativamente. Entonces allí vemos otra vez el juego de palabras, una que habla de lo externo, de las quejas, pero otra de lo que hay en el corazón de ellos, ¿cierto? Que es una actitud de cuestionar negativamente todo. Y Pablo dice que trabajan en las dos, tanto en lo externo como en lo interno. Ellos no solo debían abandonar la queja externa de sus bocas, sino que debían trabajar en sus corazones soberbios que vivían cuestionándolo todo de forma negativa. Ocuparse de la salvación se refería al deber que tienen los cristianos de santificarse, de apartarse de sus pecados y de alinear sus vidas a la palabra de Dios. Por eso dice que deben hacerlo asidos de la palabra. Asidos quiere decir agarrados, ¿cierto? De la palabra, tomando la palabra de Dios. Pero los filipenses, si vemos el contexto, para ellos esto significaba únanse, trabajen en unidad. Pero esto aplica para todo. Es decir, para los filipenses era eso. La pregunta es, ¿qué en su vida está mal y en qué debería usted trabajar? ¿Cierto? Porque para los filipenses era la situación de la división, pero para nosotros puede estar fallando otra cosa. Pero lo más relevante del texto es que Pablo no solamente les llama a cumplir su responsabilidad, sino que les dice el para qué debían ellos ocuparse en su salvación. No es precisamente para ser salvos como cree el religioso, sino que es para poder ser luz. Ellos debían ocuparse de su salvación para poder ser luz. Miren lo que dice el versículo 15.
Dice la palabra del Señor en el versículo 15, para que seáis irreprensibles, ¿qué más? Sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces Pablo aquí usa tres parejas de expresiones, otra vez usando parejas. La primera pareja tiene que ver con el juicio que hacen las personas de nosotros. ¿Cuáles palabras usa? Usa la palabra irreprensible, que habla del carácter externo de nuestra santificación, es decir, que la gente no tenga nada que decir de nosotros, ¿cierto? Pero luego habla de la palabra sencillos, que significa inocentes, y es una palabra que describe el carácter interno de nuestra santificación, de ser santos, de hablar sin doblez, de ser sin doblez, ¿cierto? Por eso dice sencillo, se traduce sencillos por eso. Se dan cuenta dos palabras, una del carácter interno y la otra del carácter externo. La segunda palabra, pareja de palabras, tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. ¿Cuáles son? Él dice, hijos de Dios, que nos habla de la adopción de nuestra nueva vida en Cristo, de lo que pasó en nuestro corazón. Y luego dice, sin manchas, que quiere decir irreprochables, que es una palabra que nos habla acerca, otra vez, de lo externo, de lo que se ve en nosotros, que nadie pueda reprocharnos por algo. Así que el creyente debe vivir mostrando una vida santa, ¿cierto? Mostrando una vida santa, es decir, apartada, diferente de la del mundo, pero también debe ser interna, debe ser una vida cristiana interna, que no sea solo una forma externa. Miren, ¿recuerdan quiénes usaban una forma externa de religiosidad, pero su corazón estaba lejos de Dios? ¿Quiénes eran? Los fariseos. Pablo aquí está hablando de una santidad completa, verdadera. Y en contraste, Pablo habla del mundo con otra pareja de expresiones. ¿Cuáles son esas parejas? Dice que es una generación maligna, ¿y qué más? Y perversa, otra vez, otra pareja de expresiones. La palabra maligna habla de la actitud externa y significa torcido, se refiere a algo que se desvía de la norma. Y la palabra perversa es un adjetivo que habla de una realidad más interna, de la corrupción, de la perversión que hay en el corazón. Otra vez, el mundo está contaminado, está podrido, podríamos decir, por dentro y por fuera, ¿cierto? Y en medio de este mundo, podrido por dentro y por fuera, los creyentes viven una vida santa, que es una vida santa interiormente, nuestro corazón, que se expresa también exteriormente. Y es ahí donde Pablo dice que nosotros, los creyentes, resplandecemos como luminares en el mundo. Entonces Pablo está usando obviamente una metáfora, la metáfora de los luminares, del sol, la luna, las estrellas que iluminan el cielo, y que sin esos luminares, ¿cómo estaría el cielo? ¿Cómo estaría el cielo? Oscuro. Sin el sol, sin la luna y las estrellas, imaginen cómo se vería, ¿cierto? No se vería absolutamente nada. Y miren la responsabilidad de la iglesia. Nosotros somos luminares de este mundo. Si no estuviese la iglesia, ¿cómo quedaba el mundo? En tiniebla. Y eso nos debe dar una idea de lo que nos está diciendo aquí Pablo, de la responsabilidad de la que nos habla Pablo aquí. Y yo quiero resaltar que aquí Pablo está hablando no solamente de lo que predicamos, sino de lo que somos, de cómo vivimos. Y esto es importante, mis hermanos, porque en este tema creo que ha habido históricamente algunas equivocaciones en la iglesia. Por un lado, algunos han llegado a pensar que podemos predicar el evangelio sin palabras. ¿Sí? Algunos dicen que podemos predicar el evangelio sin palabras. Por ejemplo, Francisco de Asís decía, predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Mire eso. Es decir, él decía, sí se puede predicar sin palabras, pero si nosotros vamos a lo que significa evangelio, ¿qué significa evangelio? Buenas nuevas. Y para comunicar las buenas nuevas necesariamente hay que decir palabras. Usted no puede comunicar una noticia sin palabra. No, es necesario usar las palabras. Nosotros podemos tener un estilo de vida muy conforme a lo que dice la Biblia. Nosotros podemos vivir una vida que glorifica a Dios, pero viéndonos a nosotros vivir de esa manera, la gente no va a decir, ah, Jesucristo vino, murió en la cruz, ¿cierto? Pagó al Padre el pecado que era nuestro y por eso ahora nosotros tenemos redención. No,
Nadie puede descifrar eso simplemente viéndonos vivir. Hay que predicar. Pero por otra parte están los que dicen que la vida de la iglesia no tiene nada que ver con el evangelismo, que no importa nada el testimonio que tenga la iglesia, que al fin y al cabo vamos a predicar, aunque nuestra vida no sea conforme a la palabra de Dios. Y eso también es otro error, porque nuestra fe la manifestamos con nuestras acciones. ¿Recuerdan a Santiago que dice, muéstrame tu fe por tus obras? Dijo Santiago. Tú me dices que tienes fe sin obras, yo te digo, muéstrame tu fe por tus obras. Y es lo que la Biblia nos enseña. La fe nuestra se hace evidente, se puede manifestar, se puede ver real si nosotros vivimos conforme a ella. Es decir, no podemos decirle a la gente que el evangelio nos liberta del pecado si nosotros vivimos una vida de pecado. Por eso las obras sí son importantes para el evangelismo. La manera en que vive la iglesia sí es importante, y Pablo está hablando específicamente aquí de eso, de que nuestras obras o nos impiden ser luz o nos ayudan a ser luz. O nos impiden ser luz o nos ayudan a ser luz. Mis hermanos, la manera en que vivimos manifiesta la realidad de nuestro corazón. Por eso Pablo dice a los filipenses que si ellos viven asidos de la palabra, él podrá saber que no ha trabajado en vano con ellos. Así que la iglesia es luz con la predicación del evangelio, pero también con una vida que honra el evangelio que predica. La iglesia es luz, predicando el evangelio, pero también viviendo una vida que honra el evangelio que predica. Mis hermanos, esa es la realidad. Prácticamente Pablo está diciendo a los filipenses que esa manera de vivir, de esa manera de vivir el evangelio que ellos estaban teniendo, donde el orgullo, el egoísmo y la división eran parte de la iglesia, les estaba haciendo un estorbo para hacer luz. Ellos no podían ser luz para los demás porque su iglesia estaba llena de división. Y les dice, ustedes tienen que unirse porque uniéndose, porque viviendo como Dios les ha mandado, pueden ser luminares para este mundo. Pero Pablo no solamente dice que nos ocupemos de nuestra salvación, y no solamente nos dice cómo debemos hacerlo, sino que también nos habla del motivo y la actitud. Él dice que debemos hacerlo con temor y temblor. Otra pareja de palabras. Estas palabras describen el motivo interno de nuestro corazón para hacer lo que hacemos. ¿Y cuál es ese motivo? El temor. Nosotros vivimos conforme a lo que Dios ha dicho porque tememos a Dios. Pero también la actitud exterior. ¿Cuál es la actitud exterior? El temblor. O también se puede traducir reverencia, que es la parte exterior. Es decir, lo que decíamos hace un momento, si usted realmente tiene temor, eso se manifiesta de manera externa. Esa forma externa en que se manifiesta aquí es escrita con la palabra temblor, pero lo que está diciendo es que el temor de Dios no puede quedarse simplemente en sentimientos, no puede quedarse simplemente en algo subjetivo, sino que tiene que ser algo objetivo, tiene que dar un fruto de buenas obras, tiene que manifestarse físicamente. Ahora, los filipenses debían trabajar en su salvación por temor a Dios y con reverencia, es lo que nos está diciendo aquí el texto. Y si queremos nosotros resplandecer como luminares en medio de este mundo en tinieblas, lo primero que nos dice el apóstol Pablo en este pasaje es que debemos asumir nuestra responsabilidad de trabajar en nuestra salvación, en esa salvación que Cristo nos ha dado por gracia, creciendo en la fe, santificando nuestra vida, creciendo en santificación, en unidad, en perseverancia, desechando nuestro pecado y alineando nuestras vidas a la palabra de Dios, en temor a Dios y reverencia, sabiendo que predicamos el evangelio a este mundo en tinieblas, con nuestras palabras, pero lo corroboramos y testificamos de él, de su veracidad, de su poder, con nuestras acciones. J.C. Ryle dijo en una ocasión una frase muy hermosa acerca de eso. Él dijo, que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero
que todo el que te vea no tenga duda de quién eres dueño y quién es tu Señor. La pregunta es, ¿eso es real en nuestra vida? Los que nos ven pueden darse cuenta de que nosotros tenemos un dueño, que es el Señor Jesucristo. Pueden saber que tenemos un Señor, que no nos gobernamos a nosotros mismos, que estamos sujetos a la palabra. Mis hermanos, estamos siendo luz con nuestra palabra, pero también con nuestra vida. Lo segundo que debemos hacer si queremos ser luminares en este mundo, si queremos resplandecer con la luz de Cristo en medio de este mundo en tinieblas, es reconocer nuestra dependencia, A pesar de que el apóstol está mandando aquí a la iglesia a asumir su responsabilidad y a ocuparse en su salvación, también deja claro en el versículo 13 que nosotros en nuestra propia fuerza no podemos. Que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos. Que somos incapaces. Que para nosotros hacer buenas obras, para nosotros los pecadores, hacer buenas obras que logren nuestra salvación es imposible porque somos pecadores. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren lo interesante. Él les manda que lo hagan, pero dice, ojo, porque no son ustedes, ¿cierto? Es Dios el que pone el querer como el hacer. Es únicamente la gracia de Dios la que nos da el poder a los creyentes para hacer la voluntad de Dios y ser santificados. ¿Recuerdan Ezequiel cuando dijo, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis conforme a mis palabras y guardéis mis preceptos? Es Dios el que lo hace. La Biblia enseña que no solo la salvación es un don de la gracia de Dios, sino también la santificación. Y todas las cosas dentro de la salvación son la obra soberana de Dios. Y aquí el apóstol vuelve a hablar del carácter interno y externo de la obediencia. Por un lado dice que Dios es el que pone, ¿qué? El querer. Y eso nos habla, la parte de querer nos habla de la parte interna de la obediencia. La que no se ve, la voluntad, la intención, el amor por el cual nosotros hacemos las cosas. ¿Quién pone esa parte interna? Dios. Podríamos decir que este es el aspecto más importante de la obediencia. La mayor parte de las buenas obras del hombre son movidas por intenciones y sentimientos pecaminosos. Esa es la realidad. Y por eso Isaías dice que aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, porque no son producidas por un corazón que quiera hacer lo bueno, sino por un corazón pecaminoso. Por eso Dios que no puede ser burlado, conoce no solamente las acciones, sino nuestras intenciones. Por eso en 1 Corintios 4:5 dice que cuando Cristo venga, Él va a hacer un juicio donde no solamente nos va a pagar o va a pagar a los hombres por sus acciones, sino por sus intenciones. Dios no puede ser burlado. Dice 1 Corintios 4:5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones ¿de qué? De los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Miren que Él no solamente va a mirar qué hizo la persona, sino que Él va a mirar la intención de su corazón. Así que Dios es el que obra obediencia y santificación en nosotros, pero no de forma mecánica, sino que Él nos da el querer. Y esto es una parte muy importante para entender la redención. Cuando Dios nos salva, no nos salva de tal manera que uno está quejándose diciendo, yo no quería ser salvo, pero el Señor me salvó. No, Él cambia nuestro corazón. Él renueva nuestro ser interior. Y esto nos habla obviamente de la regeneración, que Dios hace que el corazón del hombre sea nuevo. Dios le da un corazón nuevo. El hombre es transformado en una nueva criatura, dice la Escritura. El cambio comienza ¿dónde? Adentro y se manifiesta de manera externa. Y es por eso que el apóstol dice que nos da el querer, pero también ¿qué? El hacer. El hacer viene a ser fruto del querer, ¿cierto? Y es lo que vemos ahí. Dios pone el querer, pero también el hacer. Las verdaderas buenas obras del hombre las produce Dios en un corazón regenerado. Las verdaderas buenas obras del hombre las produce Dios en un corazón regenerado.
Y eso es maravilloso. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién produce las buenas obras? Dios, por su soberana voluntad. Entonces, ¿podemos gloriarnos de nuestras buenas obras? No. No, porque son producto divino, porque son de Dios. Esta aclaración que Pablo hace de que Dios es el que pone el querer como el hacer, contradice obviamente completamente el pensamiento judaizante. Recuerda de los judaizantes y de toda religión por obras. Porque la religión por obras pretende que primero hacemos buenas obras y luego somos salvos. Pero aquí Pablo nos está diciendo que primero somos salvos y luego sí podemos hacer buenas obras. Mis hermanos, es la salvación la que produce en nosotros el querer hacer lo bueno, la santificación. Eso de ser salvos por nuestras obras para nosotros es imposible. Pablo lo dijo en Romanos 3, 19 y 20. Él escribió, pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie puede ser salvado por obra. Solo la gracia de Dios le salva, y esa gracia es la que le perfecciona, la que le santifica, la que les lleva a hacer las cosas correctamente. No es la obediencia la que hace posible que el hombre sea salvado por Dios, sino la salvación de Dios la que hace que el hombre pueda ser obediente a la palabra de Dios. No es la santificación del hombre la que le hace salvo delante de Dios, sino que es la salvación de Dios la que santifica al hombre delante de Dios. Entonces, eso es el orden verdadero del Evangelio. No podemos nosotros cambiar ese orden porque estaríamos quitando el Evangelio. Primero somos salvos y es esa salvación la que produce en nosotros una vida santa. Y eso es la vida cristiana, mis hermanos, una vida en dependencia de Dios. Por eso los salmos están llenos de oraciones de los santos, de los salmistas, pidiendo a Dios por fortaleza, ¿cierto? El salmista dice constantemente, Señor, ayúdame, fortaléceme. Y el libro de los Hechos también, el libro de los Hechos, cuando la iglesia queda aquí, Cristo ha muerto, ha resucitado y ascendió, y la iglesia queda aquí como el luminar del mundo. Y yo les pregunto, ¿cómo era la iglesia? Una iglesia poderosa que apenas murió Jesucristo, fue y predicó por todo lado, por todas las naciones, como el Señor les dijo. No, fue una iglesia temerosa. Si usted teme predicar el evangelio, le digo, usted no está solo. Si a usted le da miedo, si usted es cobarde para predicar el evangelio, usted no está solo. Eso es parte de nuestra realidad pecaminosa. Pero ¿qué hacía la iglesia cuando sentía temor? Decía, no, pues yo ya no hago nada, ¿sí? No, la iglesia clamaba a Dios. Hechos 4:29 dice en la oración de los apóstoles cuando los amenazaron por predicar el evangelio, ellos oran y dicen al Señor, ahora Señor mira sus amenazas. Hechos 4:29. Ahora Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, mira, nos da susto. Nos quieren matar, Señor, no queremos salir a predicar. Señor, danos de nuevo, llénanos de tu poder para poder hablar tu palabra. Mis hermanos, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en dependencia ¿de quién? De Dios. Cuando nos creemos mucho, somos humillados. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo que lo iban a negar a los apóstoles? ¿Qué dijo Pedro? Dijo, yo sí no, ¿cierto? En vez de decir, Señor, ayúdame, yo no te quiero negar. No, él dijo, no, yo no, te negará todo el mundo, pero yo no, ¿cierto? ¿Y qué pasó con Pedro? Fue humillado. Cuando llegó la hora, él dijo, yo no lo conozco. 3 veces lo negó. Mis hermanos, todo lo que hagamos para el Señor, lo hacemos en dependencia de Dios. Necesitamos su poder. Para que podamos ser luminares en medio de este mundo en tinieblas, debemos reconocer nuestra incapacidad y dependencia de Dios, no solo para nuestra salvación, sino también para nuestra santificación, para perdonar, para amar a nuestro hermano. A veces no es tan fácil amar a un hermano.
A veces no es tan fácil soportar, a veces no es tan fácil tener paciencia y tenemos que clamar a Dios y decir, Señor, yo no puedo, ayúdame, dame el querer como el hacer, fortaléceme, porque necesito tu gracia. Ahora, lo tercero que vemos aquí en este texto, que requerimos para ser luminares en medio de este mundo en tinieblas, es ser un sacrificio de adoración. Ser un sacrificio de adoración. Y Pablo termina este texto tomando la imagen de los sacrificios del Antiguo Testamento para expresar la vida de la iglesia, cómo debe ser un sacrificio de adoración para Dios, cómo debería ser un sacrificio de adoración para Dios. Para esto, el apóstol usa tres expresiones del culto: libación, sacrificio y servicio. Esas tres palabras son sacadas del culto del Antiguo Testamento. El apóstol habla del servicio de la fe de los filipenses y el término servicio es tomado de una palabra que se refiere al servicio sagrado de los sacerdotes en el templo. La palabra sacrificio en el culto del Antiguo Testamento era ofrecer algo a Dios como un acto de adoración, expiación o acción de gracias. Eso era el sacrificio. Así que lo que está diciendo aquí el apóstol es que la iglesia de Filipos, la iglesia toda, pero aquí específicamente la de Filipos, como sacerdotes que ofrecen delante de Dios, están llamados a ofrecer su vida como sacrificio vivo para el servicio del Señor. Los creyentes estamos llamados a ofrecer nuestra vida como sacrificio vivo delante del Señor. Antes usted iba con un animal para el sacrificio. Ahora, el cordero fue inmolado. Somos nosotros salvos por la gracia de Dios en Cristo, pero no vamos a venir con las manos vacías ahora. Ahora venimos con una ofrenda que es la de nuestra propia vida. Es la de nuestra propia vida, es lo que está diciendo Pablo. Y como hemos podido ver, en algunas áreas esta iglesia en realidad estaba haciendo un sacrificio para Dios. Por ejemplo, ellos eran los que costeaban los viajes del apóstol en muchas ocasiones. Los que apoyaban al apóstol Pablo en sus misiones eran los filipenses. Y eso requiere de nosotros sacrificio. Dar para la obra requiere sacrificio, claro, ¿cierto? Así que ellos en una parte sí estaban dándose por la obra, pero había una parte en la que no lo estaban haciendo, porque ellos no estaban amando a su hermano, no estaban teniendo paciencia y misericordia, sino que se estaban dividiendo. Y entonces estas palabras de Pablo, por un lado, son un reconocimiento de lo que ellos han hecho por la obra, de que ellos han servido dentro de la obra del Señor, pero por otro lado también es un llamado de atención diciéndoles, ustedes tienen que presentarse en sacrificio delante de Dios. Y la pregunta es, ¿qué nos dice el Señor hoy con esas palabras, no? ¿Estamos nosotros siendo sacrificio agradable delante de Dios? Hay áreas en la vida en que nosotros no nos queremos ni sacrificar ni nada, nos entregamos a nuestro pecado, no nos da ni pena y sencillamente vivimos como Dios dice que no debemos vivir. Mis hermanos, el cristianismo humanista y utilitarista de nuestro tiempo presenta la fe cristiana como un medio para alcanzar realización, pero la Biblia nos habla de que seguir a Cristo es una entrega. Eso nos dice la Biblia. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿y qué? Sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese. No dice, relájese. Tranquilo, no tiene ni que esforzarse. No, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No puede usted seguir a Cristo si usted se abandona a los deseos de su carne. Y Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mis hermanos, el verdadero culto de adoración que el cristiano hace delante de Dios es cuando se ofrece a sí mismo por completo al Señor, en sacrificio. La respuesta más lógica del creyente a toda la gracia que ha recibido de Dios es un servicio abnegado, la entrega de su propia vida al Señor.
Estamos llamados a vivir para Él, es lo que dice el apóstol Pablo. Y en esto, el apóstol Pablo nos da ejemplo porque él mismo se pone aquí en esta parte como ejemplo. Dijimos que Pablo va a empezar a poner ejemplos y que el primero fue Jesucristo. El segundo ejemplo que pone, lo pone aquí en esta parte de la carta, donde él dice, él habla acerca de sí mismo. Él habla acerca de sí mismo, acerca de lo que él ha hecho y acerca de que él se ofrece en libación, es lo que dice el texto. Y es aquí donde el apóstol va a hablar de su vida como referente de amor, de entrega, de esa amor y entrega que hacen que la iglesia esté unida. Él dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, y aunque sea derramado en libación. Y aquí el apóstol toma la imagen de la libación del Antiguo Testamento para hablar de su propia entrega de vida. ¿Qué era la libación? Ustedes recuerden que cuando estudiamos Éxodo, aprendimos que era la libación. ¿Qué era la libación? ¿Recuerdan? Era cuando dentro de una ofrenda se derramaba un líquido sobre la ofrenda y eso hacía parte de la ofrenda, es decir, eso complementaba la ofrenda. La ofrenda iba con libación, ¿no? Entonces Pablo está hablando aquí acerca de su entrega y dice que él ve su vida entregada a la causa de Cristo como esa libación. Recordemos que la libación se hacía podía ser con vino o se podía hacer con aceite. Se derramaba ese vino o ese aceite delante de la presencia de Dios en el sacrificio y ese vino a contacto con el fuego, pues él subía en olor delante del Señor. Eso era la libación. Pablo aquí ve su vida entregada a Dios como una libación que se pone sobre la ofrenda de la iglesia y que sube delante de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con esto de que él es libación? Pues algunos comentaristas ven en esta expresión del derramamiento de su vida en libación a una referencia de su vida entregada a Cristo hasta el presente. Si ustedes recuerdan, hemos visto que cómo fue la vida de Pablo. ¿Fácil? Difícil. Él predicaba el evangelio. ¿Lo felicitaban por esto? No, lo perseguía. Lo persiguieron, lo apedrearon, lo afligieron, ¿cierto? Y llegó el punto en que está en la cárcel precisamente por causa del evangelio. Eso se llama entrega. Miren, mis hermanos, hay personas que van a una iglesia y cuando algo les disgusta, ¿qué pasa? Se van. Dicen, no, esto ya no me gustó, punto, ¿cierto? No hay amor, no hay perdón, no hay perseverancia, no hay un llamado de pronto a hablar con la persona y decir, venga, ¿qué está pasando aquí? No, simplemente desistimos. Así es hoy en la vida, en muchos aspectos, el matrimonio y muchas cosas, la gente no está dispuesta a perseverar, a hacer. Pero Pablo, a pesar de todo lo que estaba pasando con él en Cristo, él estaba ahí porque él sabía que su entrega a Cristo era de toda su vida, que él era una ofrenda delante de Dios. Y esa debe ser nuestra actitud. Mis hermanos, en Cristo estamos para siempre. Si usted está en Cristo, está para siempre. Pase lo que pase, allí estamos. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Ejemplo, Pablo, a pesar de todas las situaciones, está dispuesto a seguir adelante. Otros ven en esta palabra de Pablo una referencia a la posible muerte de Pablo, porque él dice que es posible que muera en la cárcel o que lo condenen a muerte. Entonces ven algunos referencia a esa muerte, como si Pablo estuviera diciendo, y aunque yo tenga que morir, aún así me gozo, dice Pablo, ¿cierto? Y aunque yo tenga que morir por la causa del evangelio, sigo adelante, me gozo porque estoy en Cristo. Entonces miren, sea que se refiera a su vida sacrificial o a su muerte en la cárcel, no sé, en la horca, en lo que tuvieran destinado en ese momento, pues sencillamente él estaba hablando de su entrega, él estaba hablando de lo dispuesto que estaba por Cristo. Y esa es la misma entrega y amor sacrificial que Pablo está pidiendo a los filipenses para que se unan, para que vuelvan a ser una iglesia unida. Es indispensable estar entregados a Cristo para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Si no, sencillamente vamos a perecer en medio del intento, ¿cierto? Una vida cristiana que sea luz para el mundo
tiene que estar dispuesta a todo por Cristo, debe estar entregada por Cristo. Algo que es muy hermoso y que resalta la historia de la iglesia es el testimonio de la iglesia cuando era perseguida. Cuando eran perseguidos, los cristianos, cuando, por ejemplo, en el circo romano los encerraban para morir con los leones, ellos se abrazaban entre ellos y cantaban muchas veces. Ellos se amaban, se ayudaban, se cubrían. Y hay una frase que está escrita en la historia de los impíos viendo a la iglesia y es: mirad cómo se aman. Mirad cómo se aman. Así decían los impíos de la iglesia. Mirad cómo se aman. Eso es maravilloso, ¿no les parece? Lo que usted hace, el mundo lo está viendo, ¿sí o no? Y lo que está haciendo usted es luz o es tinieblas. Y para que nosotros seamos luz, debemos tener una entrega a Cristo verdadera. Y hasta este punto, alguno podría decir: sí, pastor, pero esto es muy difícil. Pero esto es una vida muy sufrida, ¿cierto? Alguno podría pensar de esa manera. Pero miren cómo acaba Pablo el versículo 17 y 18. Yo quiero que lo leamos. Dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, ¿qué dice? Me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Miren lo interesante. Una vida de entrega como la que Pablo está mostrando debería ser una vida de queja, de sufrimiento, agonía, ¿cierto? Pero él, como habla aquí, él dice: yo me gozo de esto, ¿sí? Y si tengo que morir, ¿qué pasa? Me gozo. ¿Podríamos decir lo mismo? Y si tengo que morir, me gozo. Y no solo me gozo, sino gócense ustedes conmigo. No estén afligidos porque estoy en la cárcel, no estén afligidos porque no puedo visitarlos y no puedo hacer lo que hacía, porque aquí estoy por la voluntad de Dios, dice Pablo, sino gócense. Y eso es maravilloso. Pablo dice que derramar su vida en libación le produce gozo y regocijo, y llama a la iglesia a regocijarse. Eso nos dice que no hay vida más satisfactoria que la que se vive por amor, en servicio, humildad y entrega. No hay vida más satisfactoria que la que se vive por amor, servicio, humildad y entrega. Mis hermanos, y no es que sea satisfactoria por cómo responde la gente, porque muchas veces uno se entrega y la gente responde mal, ¿no crees? Muchas veces uno se sacrifica y la gente no quiere nada con Dios. Pero no es por la gente, es por la satisfacción de que hemos cumplido la voluntad de Dios, que hemos hecho lo que Dios ha mandado, que somos útiles. Y mis hermanos, nosotros empezamos esta carta, este estudio de hoy, viendo que uno de los argumentos que tenemos para actuar de manera rebelde es que lo que yo haga con mi vida es asunto mío. Pues prácticamente lo que Pablo está diciendo a los filipenses en este texto es que lo que ellos estaban haciendo con su vida, su división, su contienda, su orgullo, su egoísmo, sí era problema de todos. Era problema de la iglesia porque la estaba afectando. Estaba impidiendo cumplir su deber de ser luz en medio de las tinieblas. Era un problema para este mundo porque por esa actitud ellos no podían ver la luz de Cristo. Así que Pablo les llama a obedecer, a ocuparse de su salvación con temor y temblor, en dependencia ¿de quién? De Dios, porque es Dios el que da el poder, a hacer un sacrificio de adoración a Dios, viviendo en entrega y amor sacrificial, para que así pudieran ser luminares para este mundo, para que así pudieran resplandecer con la luz de Cristo en medio de este mundo en tinieblas. Y como siempre, no podemos terminar sin la parte pastoral. La pregunta es: ¿cómo podemos disfrutar de ese gozo del que nos habla Pablo aquí en la carta acerca de ser resplandecientes en este mundo? Pues primeramente, asumiendo nuestra responsabilidad de una manera real y no aparente. Por eso Pablo nos dijo que una era la parte externa y la otra y la interna. Él dice: sean responsables verdaderamente, no de manera hipócrita. En dependencia de Dios y aferrándonos a su palabra, debemos trabajar en todas las áreas que están mal en nuestra vida y corregirlas, mis hermanos. Tomar las decisiones que sean necesarias para sacar de nosotros lo que está mal. Para los filipenses el problema era la división, era la contienda, era el orgullo. Y ellos debían trabajar en eso. Por eso Pablo les dice que deben trabajar aferrándose a las Escrituras, en estar unidos, en sacar la queja, en sacar todas estas cosas.
Y puede ser nuestro caso. Puede que usted esté dando lugar a la división, escuchando al que no debe, hablando, murmurando, y eso está mal y Dios les llama hoy a que corrija eso. Pero esto aplica para muchas otras áreas de la vida. Mis hermanos, lo que estaba estorbando en los filipenses, el llamado era su orgullo y su egoísmo. La pregunta es, ¿cuál es el pecado que está estorbándole a usted el ser luz? ¿Cuál es el pecado que le está estorbando a usted la responsabilidad de ser luz? Mis hermanos, el llamado del Señor es a que usted lo identifique y en dependencia del poder de Dios lo deseche y trabaje en ello. Mis hermanos, no alimenten eso que está mal. No alimenten eso que está mal. Háganlo morir, como dice el apóstol Pablo, porque nosotros somos la luz del mundo. Estamos aquí para resplandecer con la gracia del Señor Jesucristo. El mundo necesita ver una iglesia santa, diferente, que resplandezca con su mensaje y testimonio. Desafortunadamente, a veces es todo lo contrario. Nuestra vida no puede ser como la de ellos. Nuestras prioridades no pueden ser las mismas de ellos. Nuestros hogares no pueden terminar como terminan los de ellos, mis hermanos. Somos la iglesia de Cristo, luminares en medio de un mundo en tinieblas. Pero como hemos aprendido, no podemos hacer esto por nosotros mismos. No podemos ser luz para este mundo en tinieblas por nuestra propia cuenta. Necesitamos la gracia y el poder de Dios para vivir nuestra vida en santificación, entrega y amor sacrificial. Por eso, mis hermanos, yo les invito a que terminemos este tiempo orando para que el Señor nos ayude, para que nos fortalezca, nos dé la capacidad de vivir siendo luminares del mundo, disfrutando del gozo y el regocijo de una vida resplandeciente. Así que pónganse sobre sus pies y vamos a orar al Señor, vamos a pedirle por nuestra vida, por nuestros hogares, por nuestros hijos, por lo que estamos haciendo, para que Dios nos ayude a resplandecer en medio de este mundo en tinieblas. Oremos. Señor amado, agradecemos tu palabra que es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y habla de aquellas cosas, Señor, que solo tú sabes, Señor, y nosotros en nuestro corazón. Señor, queremos pedirte que nos ayudes. Hay muchas cosas que estorban nuestra vida para ese llamado que tú nos has hecho, que no nos dejan cumplir con ese llamado de ser luz, Señor. Hay muchas áreas en las que necesitamos trabajar, como dice este texto, para ordenar nuestra vida de tal manera que nuestra vida sea luminar para este mundo en tinieblas. Ayúdanos, Padre Celestial, porque este mundo está lleno de maldad, como dijiste en la palabra, está lleno de maldad y perversidad, y tú nos has llamado a ser una iglesia santa. Ayúdanos, Señor, persevera en nosotros. Como dice este texto, nosotros no podemos solos. Ayúdanos, fortalécenos, bendice nuestros hogares, fortalece nuestras vidas. Ayúdanos a ordenar nuestras familias, a ordenar nuestros trabajos, nuestros ingresos. Ayúdanos a ordenar, Señor, nuestro trabajo de padres, Señor. Ayúdanos a ordenar nuestras vidas en todas las áreas, Señor. Necesitamos tu gracia en todo, como mayordomos, como esposos, las mujeres como esposas, los hijos. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Señor, no podemos ser iguales al mundo y pretender que ellos crean en tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia santa. Como dice tu palabra aquí, ayúdanos a ser luminares para este mundo en tinieblas, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos, guíanos, danos el querer como el hacer por tu sola y buena potestad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.